Director, doctor Leonardo Castellón, y en los eventos del 75 aniversario de la facultad y en mi condición de subdirector de la Escuela de Administración Pública de esta universidad, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada La Era Solar a cargo del doctor Rolando Araya Monge. Bienvenido, señor expositor, señoras profesoras Angélica Vega y Lorena López, señores invitados especiales y queridos y estimados estudiantes. En el marco de las actividades de la Comisión Ambiental de la Escuela de Administración Pública y en coordinación con la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica, se desarrolla esta actividad para sensibilizar en temas ambientales y en este caso sobre la energía solar. El propósito es aprovechar la disposición del doctor Araya, quien muy amablemente aceptó compartir su vasto conocimiento y experiencia sobre este tema con este evento. Don Rolando es ingeniero químico graduado de la Universidad de Costa Rica, doctor en educación de la Universidad La Salle, autor de 8 obras sobre la realidad nacional y mundial, coautor de 4 obras sobre temas ambientales, profesor, político, es conferencista y consultor en temas ambientales, energéticos y tecnológicos, consultor político y conferencista en temas económicos, políticos y educativos, exdiputado, exministro, excandidato presidencial en el 2002, vicepresidente de la Internacional Socialista y presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, productor de programas radiales y televisivos en temas como la educación, la energía, la espiritualidad, el cambio tecnológico. Además es empresario e investigador sobre la física cuántica y el mundo social. Como podemos apreciar, el doctor Araya Monge cuenta con una hoja de vida muy amplia que se caracteriza por la investigación y actualización constante en estos temas. Agradecemos nuevamente la oportunidad que nos ofrece de escucharle en esta casa de estudio. Don Rolando, muchas gracias y mil gracias a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar de energía, que es un concepto que debería tener mayor consideración en los estudios en la ciencia económica como tal, pero no lo tiene, se le menciona solamente. Hay en economía posiblemente las cosas que no tienen nada que ver con economía tienen que ver más que las que suelen incluirse. Por ejemplo, para los que creen que el país está muy bien porque tiene muchas riquezas naturales, la cuestión de ir a Venezuela para en Japón no hay nada de eso, Japón no tiene petróleo, es una potencia industrial, cantidad de millones de autos al año, no tienen hierro, no tienen carbón, no tienen aluminio, no tienen cobre. Ahí solo japoneses hay, nada. Ya, y es de educación lo que están cada vez. Y la energía son importantes que lamentablemente aún hoy, en las puertas de uno de los mayores cambios que experimenta la humanidad en toda su historia,
estamos ingresando a la era solar y ahora vamos a dar algunos antecedentes de cómo se llega a esto y lo que esto va a significar. Y la importancia que ha tenido la energía, hasta la mitología griega se ocupó de darle su significado. Muchos recuerdan el famoso mito de Prometeo, que le robó el fuego a los dioses, y que ellos consideraron que era el pecado máximo, que fue condenado por los Zeus a vivir encadenado en una roca. Justamente, ya sin Prometeo, el dominio del fuego le permitió a los Homo sapiens, todos neandertales, florecienses, Homo sapiens, sapiens, Cromañón, todos supieron manejar el fuego. Eso fue lo que les dio poder sobre las fieras. Y eso hizo que se produjera un avance muchísimo mayor en la especie humana, que se diferencia mucho del resto del reino animal. Cada vez que se produce un cambio en la fuente energética principal, se produce un cambio en el esquema de producción de los países, y cuando coincide con un cambio en las tecnologías de información, se produce una nueva forma de creación de riqueza y surge con ello también una nueva forma de gobierno. En eso estamos ahora. Y mucha gente se pregunta cómo es que Costa Rica está en este dilema político en el que está en este instante tan extraño, y cómo es que un cómico, o el partido de un cómico como Beppe Grillo, ha ganado en Italia un cómico, más que cómico, un payaso que va a las plazas a hablarle a los públicos vestido de payaso como en los circos, y la gente lo prefiere a los políticos de experiencia, y así en todo el mundo la gente cree o piensa que esto obedece a cierta superficialidad, no se dan cuenta de que es que hay un orden que muere y otro orden que nace, pero no logramos descifrarlo de los hechos. Y todo esto se debe a que hay cambios más profundos, como el que se está dando en este momento en la energía. Energía es energía eléctrica, energía es el combustible que usa los automóviles, energía es la leña o el gas, o lo que se use para calentar o para cocinar. Energía es energía nuclear, que sale de la radioactividad, y la energía está en el centro del proceso económico. Bueno, el ser humano pasó con formas limitadas, digamos, de no mucha concentración energética, hasta mediados del siglo XVIII. Antes de eso, pues era la madera, que la quemaban con leña, y en leña, y con eso, pues eso servía para los procesos que se hacían entonces, como la fabricación de espadas, de herramientas, metálicas, cosas de estas. O bien la poca energía que los molinos captaban del viento o de los ríos para moler eso. Normalmente era para morir, todavía como una cosa folclórica se puede ver en Holanda y en alguna parte de Europa. Cuando apareció una energía más concentrada, surgió al lado de una invención que marcó una época. Fue la invención del motor de vapor por un escocés llamado James Watt. Inventó que se dio cuenta que la cantidad de energía que salía de meterle fuego al agua, al hervir, produce vapor de agua. Eso aumenta la presión, y al fluir una turbina o un motor mueve pistones y empieza a mover, y eso tiene mucho más potencia que los caballos, al punto de que todavía hoy se usa el concepto de caballos de potencia, que se comparaba cuántos caballos tiene esto, ¿no? Bueno, hubo un presidente aquí que se compró un Mercedes muy lujoso, y dicen que el amigo que le fue a poner gasolina, señor presidente, ¿y cuántos caballos es esto? Y no, solo vivo. Bueno, eso es.
fue inspirada por los sabios de la Ilustración y los enciclopedistas. Posiblemente tenemos una buena razón de que sí, que tuvieron mucho que ver, tanto los ingleses como los franceses, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Voltaire, todos estos que a final del siglo XVIII estaban, y durante el siglo XVIII con ideas totalmente nuevas sobre el mundo, la verdad, la realidad, etc. Y eso cambió, eso fue el origen, ese fue el origen, podemos decir todo. Y yo les voy a decir que ese es el origen, de acuerdo con la historiografía convencional, pero eso no fue lo que produjo. Lo que produjo el cambio fue el motor de vapor. Y detrás del motor de vapor vino el uso de una fuente de energía más potente que la que existía, que era el carbón mineral. Todavía hoy día es una de las fuentes más usadas, contamina muchísimo, pero es la que más se usa. La China pone una planta de carbón, por lo menos una por día, nuevas de lo que necesitan. Bueno, pues ustedes se podrían imaginar que sin el motor de vapor, sin el carbón pudo haber sido posible, pero muy difícil. Estados Unidos, los colonos ingleses estarían todavía peleando con los indios por el ferrocarril, lo que permitió que se llegara de la costa este hasta California y todo eso y que colonizara. Entonces, si hubiera habido un ferrocarril con diligencias y carretas de bueyes, ahí estarían peleando todavía. Fue el ferrocarril y una nueva fuente de energía. Y ya estamos hablando de cosas que inducen cambios mucho más profundos. Al venir el motor de vapor no solo fue para mover el ferrocarril, lo más importante fue que empezó a ser utilizado ya en una nueva concepción con bandas transmisoras, con poleas, con piñones, y empezaron a mover grandes máquinas con esa potencia y nació la industria. Antes del motor de vapor no había industria. Todo lo que se hacía era de manera artesanal. Los sastres, los zapateros, era artesanal. Bueno, pues al venir la industria, surgieron los industriales, que fueron posiblemente los hijos de los comerciantes que prosperaron en Europa con el arranque de la modernidad. Pero los industriales no eran precisamente las familias que eran dueñas de la tierra, que eran los nobles, los condes, los duques, todo eso. Bueno, posiblemente asociamos el cambio que se produjo principalmente con la Revolución Francesa, que resulta más unido que la propia Revolución Americana, que la americana fue quizá más profunda y más eficaz, se instauró y no tuvo los retrocesos que tuvo la Revolución Francesa. Pero bueno, los pueblos se lanzaron a las calles porque ya no querían ni rey, ni condes, ni duques, ni princesas, ni nada de eso, se acabó eso. Queremos presidentes, y queremos diputados, y queremos parlamentarios, y queremos senadores electos por el voto. Hoy día la gente se lanza a la calle porque ya no quiere presidente, no quiere senador. Parte de lo que está ocurriendo es como un contraste, como diciéndole a los que han sido así, o han estado en ese mundo como ustedes, ya no queremos nada. Por eso vamos a poner un cómic, vamos a poner lo que sea, lo que no sea ningún gusto. Eso no es porque una cosa de gusto, es porque sin saberlo, inconscientemente, el mundo va avanzando hacia una nueva forma de gobierno. Bien, muy bien. De manera que un cambio energético, el carbón mineral, sumado a un cambio tecnológico, el motor de vapor, y posiblemente apalancado por otro cambio, que fue la invención de la imprenta, que permitió que se publicaran muchos libros. Antes los libros se escribían a mano, se tenían a mano, ¿no? Era muy poca gente la que podía ver. Fue tanto el impacto que produjo que se pudieran producir libros ya industrialmente por miles, que lo que empezaron a producir fue la Biblia. Y al empezar a producir la Biblia, la gente empezó a leer la Biblia. Ya leerla, y la Iglesia Católica no le gustaba mucho, pues tuvo que avanzar, porque si no hay imprenta, no hubiera habido reforma. La reforma religiosa que se produjo fue el nacimiento del protestantismo. Vean ustedes cómo este tipo de cosas
tecnología de información, y energía producen un cambio de que luego lo atribuimos a Napoleón Bonaparte o a Simón Bolívar. Ninguno de esto nada que ver con eso. Los políticos normalmente lo que llegan es a cortar la cinta para decir yo fui que hice esto, ¿no? Pero el cambio se ha producido, se ha gestado en cambios históricos que van mucho más hondo, mucho más profundo. Bueno, el motor de vapor y el carbón generaron la primera revolución industrial. Un siglo después aparece el petróleo. Ya empieza el petróleo, digamos, donde más se aprovechó eso fue en Estados Unidos. El carbón había convertido en potencia por encima de las anteriores potencias a Alemania y a Inglaterra. Los dos tienen carbón y les permitió irse adelante. Cuando en Estados Unidos aparece en Pensilvania el primer brote de petróleo, pues en aquel momento no calcularon lo que iba a pasar, pero fue demasiado rápido. Creo que 50 años después de eso ya Estados Unidos era la primera potencia militar, política y económica del mundo, ya mucho tiempo después del petróleo. Bueno, ahí sale una figura legendaria que todavía hoy gravita mucho en el mundo, que son la familia Rockefeller, que fueron los que desarrollaron el petróleo. ¿Y qué induce el petróleo? El motor de combustión interna. O sea, el motor, carros, corrientes, pues, surge el automóvil. El automóvil no habría posible ocurrirse con carbón, pero con petróleo sí, con derivados del petróleo como la gasolina, era posible. Y claro, eso dispara la segunda revolución industrial. Que vean ustedes que eso no fue salido ni de las universidades ni del pensamiento, no, fue un cambio tecnológico que disparó el fenómeno. La segunda revolución industrial fue de mayor riqueza que la primera. A la par de esto vino la electricidad. Era la electricidad, que era otra fuente energética. Inventó el motor eléctrico y entonces ya el motor eléctrico vino a reforzar en las fábricas los motores de vapor, los motores de combustibles que habían, y empieza a usarse el motor eléctrico. Y vean ustedes si tiene importancia esto, que al filo del triunfo de la Revolución Rusa, en 1917, el líder de aquella revolución, ya Rusia se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la Unión Soviética por los años, Lenin declaró, el líder de aquel momento, dice, el comunismo o el socialismo, una de las dos palabras, no recuerdo cuál exactamente, es soviets más electricidad. O sea, ven ustedes la importancia que tenía la fuente energética para poder determinar esto. Y entonces, a la par de eso apareció el teléfono, apareció el radio y se vino la segunda revolución industrial que provocó grandes, enormes cambios en el mundo. Eso pues ya empezó a jugarle una mala pasada al pensamiento marxista, que pues había previsto un desarrollo muy lineal basado en la lucha de clase. Al aparecer estas nuevas fuentes empieza a aparecer también una clase media. Henry Ford, que fue el primer gran industrial del automóvil, empezó a fabricarlos en masa, a fabricarlos en serie, con el sistema que había hasta hace unos años, cuando se inventaron los robots, pero eran largas distancias, 1 kilómetro, 2 kilómetros, de una línea de ferrocarril donde ponían lo primero de un carro y ahí una fila de obreros de cada uno iba pegando un tornillito y al final salía el carro. A mí me tocó ver en 1965 cómo se fabricaba un Mustang en Dearborn, Michigan, y era fascinante ver aquello como iba pasando, cada 60 segundos salía un Mustang. Bueno, hoy día ya no hay un solo obrero que haga eso. Hoy día los obreros que hacen eso, que trabajan ahí, están en cuartos con aire acondicionado, usan corbata, ya no
llenan de aceite, porque el trabajo que ellos hacían antes lo hacen robots, y entonces ellos están en cuartos de control controlando los robots que están fabricando los automóviles. Pero vamos a hablar de eso. Por cierto, que la segunda revolución industrial trajo, fue precisamente el origen de lo que ha significado en la cultura, en la historia, en la economía, el siglo XX. Fue de los hechos más rotundos de cambio en el siglo XX. Bien, la geopolítica cambia. Estados Unidos aparece como la primera potencia ya con el petróleo, luego aparece el petróleo en otras partes, pero el poderío de las grandes potencias hace que estas controlen el petróleo. La cantidad de petróleo que está apareciendo en Arabia, en Irán, en esos países lo controlaba una empresa que se llamaba Aramco, Arabian American Oil Company, que era una empresa inglesa y norteamericana, que eran los dueños de todo el petróleo de Arabia. Surgió también el poderío de la Unión Soviética. La Unión Soviética descubrió que tenían mucho petróleo. Es uno de los países con mayor riqueza de recursos naturales, oro, diamantes. Es impresionante la riqueza de Rusia. Bueno, ahora podemos decir lo que pesa los países árabes, la geopolítica, cómo ha cambiado eso. Lo cambiaron porque tienen petróleo. Si pasáramos ya a la era solar, pues posiblemente se acaba la importancia. A la larga ni hay mundial en Qatar. Pues eso tiene importancia porque tienen petróleo. Lo mismo el caso de Venezuela, que nos anuncia ya el declive y la decadencia de la era del petróleo. Ya empieza a aparecer un país que aún que le sale petróleo hasta por las orejas, ya no es capaz de generar niveles de riqueza, de abundancia, de prosperidad. Venezuela vive una enorme crisis que no se debe al petróleo, es una crisis política muy honda. Buena parte de la estrategia que no le salió a Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, él se dirigió hacia el este para derrotar a la Unión Soviética primero y tomar los pozos petroleros, porque Alemania no tenía petróleo. Entonces, incluso en un momento dado tuvieron que fabricar combustibles a partir de carbón. Entonces, se tenía en ese momento carbón, petróleo, que del petróleo se saca la gasolina, se saca el diésel, se saca el queroseno, que aquí en Costa Rica le llamamos canfín, se saca los gases más livianos, los primeros hidrocarburos, metano, etano, propano, butano, y algunos de estos son moléculas que se usan en las casas. Está también otra fuente que apareció en Estados Unidos también y en otras partes de Rusia. Estados Unidos y Rusia parece que se han repartido esa riqueza, es el gas natural. El gas natural es el hidrocarburo más liviano, es el metano, CH4. Pues vean, a la altura de 1970, vean la importancia que esto tiene. Estados Unidos empieza a no ser ya autosuficiente en petróleo. O sea, pasa a ser importador y se acelera velozmente. Entonces Estados Unidos empieza a depender del petróleo venezolano y el petróleo del Golfo Pérsico. Empieza eso a darle una importancia muy grande a los países productores de petróleo, al punto de que crean la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Al venir esa situación, resulta que simultáneamente Estados Unidos, que era un gran productor de gas natural, al punto de que en ese país, así como aquí hay una red eléctrica que cubre todo el territorio nacional, allá también, aparte de la eléctrica, hay una red de gas natural. No es como aquí, que tenemos cocina de gas, pues de cuando va uno a cambiar el cilindro, o se llegan a cambiar la casa. No, ahí va en la tubería, va por la calle igual que la electricidad.
medida en que llega una factura del gas como si fuera la factura de la electricidad. Pues Estados Unidos empieza a dejar de ser una potencia energética. Y vean ustedes que pero le caen todas, pierde la guerra de Vietnam, y eso que tiene que ver, tenía mucho que ver. Estados Unidos ya no tenía el pistón de la fuerza energética que tenía antes. Se vino el escándalo Watergate, que todo el mundo dice, ¿y eso qué? Cayó un presidente de Estados Unidos, fue juzgado, Richard Nixon fue destituido. Bueno, él renunció, pero 24 horas, igual que Kuczynski ahora en Perú, que renunció 24 horas después, el Congreso lo iba a quitar. Estados Unidos cae en decadencia. Y vean si esto tiene importancia. Pues resulta que el siglo XX fue un ciclo de una milagro económico. Octavio Paz, el gran escritor mexicano, decía que cuando la historia más adelante se escriba van a decir que el siglo XX fue el siglo de la socialdemocracia, porque prácticamente, bajo distintos nombres, pero casi todo el mundo, creó un modelo de Estado fuerte, de Estado interventor en la economía, como ha sido la de Costa Rica por muchos años, que sobrevive todavía con un modelo keynesiano. Aquí no pegó tan fuerte el neoliberalismo que pegó en otras partes del mundo. Pues vean que fue tan fuerte que en el año 73, a raíz de la guerra de Yom Kippur, los árabes que habían perdido en el 67 con Israel, dijeron, los vamos a agarrar rezando. Y la festividad de Yom Kippur están todos los israelitas, incluso se retiran del ejército, a un día entero de oración. Y ese día, Egipto, Jordania, Arabia, Irán y todo, deciden atacar a Israel. Atacar a Israel en ese día. Eso, pues, esa guerra, pues no la ganaron los árabes, pero tampoco Israel, quedó como empatado, porque intervinieron inmediatamente Estados Unidos y Europa para ayudarle a Israel. Y lo que pasó fue que los árabes dieron por fracasado su proyecto, que lo que querían era tomar Israel y sacar a los judíos de ahí. Es decir, aquí se acabó esto del Estado judío. Y resulta que, bueno, por la intervención de Estados Unidos en apoyo de Israel y Europa, los árabes cerraron las tuberías de petróleo. Y se ha formado una crisis de las más grandes que ha habido en la historia de este país. La crisis de 1973, que se llama la crisis de Yom Kippur, que justamente fue ocasionada por esa guerra. En el mundo sintió lo que era no tener petróleo en todos lados. Hay que ver en nuestra televisión, en Holanda todo el mundo en bicicleta, y aquí en Costa Rica para conseguirse un galón de gasolina había que esperar 24 horas de fila en una estación de gasolina. No se conseguía petróleo en ninguna parte. Cuando ya vinieron los convenios políticos y todo, los árabes volvieron a abrir las tuberías de petróleo, pero el petróleo que valía $2.50 el barril, antes de eso pasó a valer $12.50, o sea, 500%. Es como que si en este momento el petróleo subiera a $400 el barril, la magnitud de la crisis que hay en el mundo, por eso es una cosa muy grande. Bueno, entonces los países árabes y los países productores de petróleo se empiezan a llenar de cantidades enormes de dólares, que fue tanto que le llamaban petrodólares, le llamaban en aquel entonces, eran muy grandes. Vean ustedes, estamos hablando de energía. Aquel hecho del ascenso de los precios del petróleo desencadenó un fenómeno económico absolutamente desconocido, porque hasta ese instante la economía había estudiado los fenómenos de épocas de inflación o bien épocas de recesión. La recesión de los años 30 fue acometida en los países industriales, en los países ricos, utilizando las ideas de John Maynard Keynes, que pues recomendaba aumentar el gasto público en la inversión en carreteras, en puentes, en edificios, en hospitales, en universidades, en escuelas, etc. De manera que eso generara empleo que aquello activara la economía. John Maynard Keynes fue el economista que inspiró aquel cambio que salvó al mundo de la gran crisis depresiva de los años 30. Bueno, pues resulta que cuando se vino esta crisis había inflación y recesión simultáneamente y nadie sabía de cómo ocurrir. Los economistas keynesianos y los líderes políticos que todos estaban acostumbrados a usar ese conocimiento, pero no sabían qué hacer. Y fue tan fuerte que a partir de ese momento empezó el neoliberalismo en el mundo. Para que ustedes vean
que el neoliberalismo, que lo tuvimos a la Universidad de Chicago, recordarán que a menudo se les llama a los economistas de la universidad los Chicago Boys, que eran los alumnos de Milton Friedman, que hace el neoliberalismo. Y es, otra vez, el neoliberalismo no es ni más ni menos que el fundamentalismo del mercado, es decir, el mercado lo arregla todo. Nadie, el gobierno no se meta nadie. Vean ustedes que eso hizo que un actor de cine de quinta categoría, porque esto no empezó a ocurrir en este país, empezó en Estados Unidos, que hoy tiene un matón maleducado de presidente que tiene atemorizado al planeta entero. Bueno, eso había empezado con el señor Reagan, que era un actorzuelo de quinta categoría de Hollywood, que salía en películas de vaqueros, era malísimo, pero yo recuerdo. Bueno, y de presidente, pues sorprendía que ante los políticos de Massachusetts, cultos y educados que hegemonizaban la política norteamericana en aquel momento, aguantarse a un actorzuelo de quinta categoría como presidente de los Estados Unidos. ¿Ven ustedes? ¿Y eso qué fue lo que puso? Un cambio energético. Estados Unidos se quedó sin petróleo y vino la crisis energética y todo. Las ideas no servían y llegó Reagan y dijo: el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Vamos a traducirlo en tipo. El Estado no es la solución, el Estado es el problema. Había que desmantelar el Estado, había que desmantelar, y empezó ahí simultáneamente, y no por casualidad. Una señora gana en Inglaterra las elecciones por el Partido Conservador, Margaret Thatcher, que empezó lo mismo, y juntos hicieron un dúo que produjeron un terremoto planetario en el campo económico y político. Caían como moscas los gobiernos de la socialdemocracia y subían gobiernos neoliberales en muchas partes. Bueno, fue el fin del keynesianismo, por lo menos la interrupción, porque ahora con la crisis del 2008 todos tuvieron que recurrir a John Maynard Keynes, el propio George W. Bush, que otro que se agrega a la cadena de gente que no ganarán un premio Nobel por inteligencia jamás. Digo, George Bush era presidente de los Estados Unidos, republicano, un tipo de verdad, sin ninguna inteligencia. En Estados Unidos decían que ese hombre caminaba hacia adelante por el entrenaron, como entrenar un caballo para caminar por delante, y no hubiera ido al medio lado, digamos. Cabeza no tenía para nada. Defecto que no es el de Trump, tiene otro, pero no es de Sturgeon. Y bueno, ese tipo, siendo un conservador, aceptó que el Estado norteamericano emitiera 700 mil millones de dólares para empezar a inyectarle a los bancos para impedir que aquello cayera más. Y bueno, otros 700 mil decretó Obama, y al final no sé cuántos trillones invirtió con ideas keynesianas el gobierno de Estados Unidos y toda la comunidad europea. Pues bueno, y vean ustedes que no fue porque se hizo un descubrimiento nuevo en la economía, no. Lo que produjo eso, lo que lo disparó fue un cambio energético. Lo que lo disparó fue un cambio energético, ¿no? Como pasó con el motor de vapor. Sin el motor de vapor no hubiera caído la monarquía, ni hubiera, o sea, eso produjo un cambio tecnológico. Apareció la clase obrera, apareció la burguesía, como la llamó Carlos Marx, y ya no necesitaban de los nobles. Y esto para qué sirve, para nada, ¿no? Se acabó, no necesitamos de esta gente, y los quitamos del poder, vamos a poner presidentes. Pues bien, con la crisis energética del 73, pues quedaron todos los países así asombrados diciendo, bueno, tenemos que ver cómo producimos nuestro propio. Y entonces surgió, y en muchas partes, Rica fue los casos, yo fui uno de los equivocados que me metí en eso también. Me gané la vida dando conferencias sobre el alcohol y lo que iba a ser la alcoholquímica y el alcohol como combustible. Aquí, por lo menos, producido con caña de azúcar, 4 veces más eficiente que con maíz, que fue lo que intentaron hacer hace unos años en la última crisis en Estados Unidos. Producir alcohol de maíz para mezclarlo con la gasolina y usarlo como combustible en los motores de combustión interna. Eso hizo que al segundo o tercer año de siembra se vino una crisis que subió todos los precios de los granos, ¿no? El maíz, el trigo, y una reacción mundial enorme, porque era inmoral que se utilizaran terrenos que se
producían alimentos para producir combustible. Aquello, pues prácticamente liquidó, ahí queda algo por liquidó eso. Se estaba produciendo también un poco, de manera incipiente, biodiesel. El biodiesel es un éster que se obtiene del aceite, digamos, del aceite vegetal. Cualquier aceite vegetal se puede hacer biodiesel. Y empezaron a extraerlo de alguna manera. Pues resulta que eso no ha prosperado porque el biodiesel tiene otras características. Incluso aquí lo están produciendo de algas con una eficiencia enorme, unas microalgas. Bueno, ya se ha llegado a un conocimiento. Yo visité la planta en Alicante, España, hace unos 4 años, donde fui a ver cómo habían aprendido a hacer petróleo a partir de algas, una cosa realmente asombrosa. Fue tan asombrosa que se yo, ¿cómo no tienen fama? Tienen fama para quitar, para comprar, yo a Madrid, etc. Pero no, yo nunca he visto una gran invención de un español. Bueno, inventaron la forma de hacer petróleo a partir de algas. No ha cogido mucha fama eso, porque ya se advierte la decadencia de esa fuente energética que quema petróleo o quema un combustible y lanza dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces vean ustedes que a raíz de que crece y crece el consumo de carbón y el consumo de gasolina, el consumo de diésel y más autos en el mundo, decenas, centenares de millones de autos en el mundo quemando combustible, pues bueno, entonces la atmósfera ha venido llenándose de dióxido de carbono, con lo cual se ha hecho el efecto parabrisas de un carro. En la parte más alta de la atmósfera se va situando el dióxido de carbono. Eso permite que entren los rayos del sol, pero dificulta el reflejo de esa energía y empieza a calentarse la Tierra, que ha creado con ello posiblemente la amenaza apocalíptica más grande que se haya situado sobre la humanidad por un fenómeno creado por el ser humano, precisamente por el uso de estas tecnologías. Entonces vean ustedes que ahora ya no solo es por un asunto de precios en los combustibles, sino que se suma el cambio climático y la amenaza que esto representa con el calentamiento global, y se suma el hecho de que ya con los datos que proyectaba la Organización Internacional de Energía, que tiene sede en París, empezó a probarse que ya se había alcanzado un pico en la producción mundial de petróleo y que la producción mundial de petróleo empezaba a decaer. Eso tiene una pequeña inflexión ahora porque Estados Unidos, después de estar como gran importador de petróleo y de gas natural, resulta que descubrieron lo que llaman el shale oil y el shale gas de esquisto, que son estructuras en la tierra rocosas que tienen, o sea, el petróleo y el gas no está ahí flotando como está en un pozo petrolero. Sencillamente lo que tienen que meter es una bomba, o bien a veces sale con la misma presión que hay, prácticamente en el caso del gas, sino que tienen que hacerlo bombeado, con bombas para sacar ese petróleo. Muy bien, pues resulta que descubrieron que si dinamitaban esas estructuras que son porosas, brotaba ahí gas natural y botaba también un petróleo que se llama petróleo de esquisto. Son como unas rocas impregnadas de hidrocarburos, esquisto. Estados Unidos está en este momento, el precio del gas natural se vino abajo y el precio del petróleo ha bajado justamente porque Estados Unidos ya no importa petróleo. Lo que mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que esto va a durar poquito, porque ese petróleo, ese gas de esquisto les va a durar unos 10, 15 años, 20 años, se acabó, y de nuevo seguimos con la curva del petróleo. Bueno, aquí hay una empresa costarricense que logró descubrir algo, o por lo menos adaptarlo aquí. En realidad fueron los brasileños y los paraguayos, en donde también se produce o prospera esa pan, que se llama coyol. Quienes van a Guanacaste, y uno va a ir ahora en estos días, empieza la fiesta vacacional de Semana Santa, el día de hoy, verán que a partir de Avangales hay rostros donde dice tenemos vino de coyol. Vino de coyol es del árbol del coyol, le hacen una canoa y eso larga la savia, se fermenta y entonces eso produce una cruz. Lo venden ahí en Guanacaste, una bebida alcohólica, lo venden en Guanacaste.
Pues resulta que ese árbol de coyol produce el fruto del coyol que se da de manera silvestre. Nadie ha sembrado en este país, salvo la empresa de Ricardo Solera, que sembró una cantidad de coyol ya en tecnología. Resulta que produce más aceite que la palma africana por hectárea. El árbol dura 80 años, la palma africana efectivo entre 15 y 20 años. Esta dura 80 años. Y no necesita fertilizantes, no necesita agroquímicos. Con cualquier garúa que le caiga es suficiente y no necesita. Los costos son bajísimos. Y resulta que el aceite del coyol es excelente para hacer biodiesel. Para hacer biodiesel. Y resulta que de la semillita, del coquito del coyol, si eso se comprime, sale otro aceite más livianito, con el cual se produce bioqueroseno, que es, para decirlo más en un término más conocido, jet fuel, lo que llaman gasolina de bio, que no es gasolina, en realidad es un queroseno, es lo que llaman los jets. Y bueno, esta gente ha descubierto que según estudios de la FAO y del propio Ministerio de Agricultura de Costa Rica, ya Costa Rica tiene más o menos entre 800.000 y 1 millón de hectáreas de terreno que ya no sirven para nada. Están erosionados, o bien porque siempre fueron malos, terrenos que se ven mucho en Guanacaste, en la cordillera de Guanacaste, aquí en el sur de San José, ya uno se va para Puliscal y ve esos cerros absolutamente una calvicie total, porque les cortaron la madera que tenían, los árboles que tenían, les sembraron pasto y en pocos años la lluvia acabó con la tierra y hoy ya no crece pasto ni crece absolutamente nada. Por resulta que el coyol ahí funciona. Entonces el caso del coyol no es el mismo que producir alcohol de maíz, porque no sustituye tierras agrícolas. Bueno, el señor Solera y su empresa han hecho esfuerzos en todo el gobierno, el Laura Salsilla y el actual gobierno, explicando de cómo Costa Rica, no con 1 millón, con medio millón de hectáreas, pasamos a ser 100% autosuficientes en combustible. O sea, no habría que importar nada ni depender de Venezuela, ni de países árabes, ni de Estados Unidos, ni de nadie, a precios competitivos con el petróleo, que no necesitarían subsidios. Y bueno, por lo visto, no ha habido presidentes que entiendan de que hay que explicar el público para la energía, y no ha habido manera de que comprendan de que esto podría ser una manera de arrancar un proyecto que no solamente nos dé una seguridad energética, lo cual es una fortaleza, volver a poner una dama en la administración y en la DDS, en el tablero económico del país, sino que esto tiene una necesidad de esto. Pasaríamos a ser el país con huella de carbono negativa más alta del mundo. Hoy día tenemos una huella muy baja porque generamos la electricidad prácticamente con recursos naturales. No he entendido. Yo he participado en reuniones, he ido a dar conferencias sobre cómo esto es así, que encima de esto, pues bueno, Guanacaste, que produce tan poquito, en Guanacaste, el origen de la pobreza no es lo que dice el Frente Amplio, no. El origen de la pobreza es la producción ganadera. O sea, ahí sostienen 0.7 reses por hectárea al año, pues 100 kilos al año, y sacan 100, $200 en promedio por hectárea, versus $5.000 en naranja con café. El coyol produciría $9.000 por hectárea, con lo cual cambiaría radicalmente el Guanacaste. Pasaría a ser próximo, pero rico, más rico que la selva central. Y encima de eso, pues bueno, el biodiesel es carbono negativo que absorbe más CO2 de la atmósfera que el CO2 que se libera cuando se quema el combustible. O sea que Costa Rica pasaría a ser un gran, si me decimos que nos pusieran Costa Rica pura vida en la Torre Eiffel hace 2 años, una cosa, un honor muy grande para el país por el hecho de tener tanta electricidad producida de manera natural, pues ahora nos regala el triunfo, ¿sabe quién? Bueno, vamos a hacer aquí una curvita para presentar algo que tiene un cambio y está provocando una gran polémica.
porque hasta esta hora no he hablado media palabra de lo que es la era solar, pero es necesario que yo les cuente toda esta historia para que ustedes se den cuenta de la importancia. Costa Rica empezó con atisbos de utilización de energía eléctrica como una cosa curiosa. Pues me parece que que San José fue la tercera ciudad en el planeta de tener alumbrado eléctrico. Todo el mundo yo no sé si yo no he sido dos lamparitas. ¿Ustedes se imaginan? París, Londres, Nueva York, esas ciudades. Pues aquí debe ser alguien que puso un experimento. Lo cierto es que pasamos a la historia por eso. Pero bueno, aquí la electricidad la generaba una compañía norteamericana llamada Electric Shell, prácticamente casi toda con petróleo, con diésel, con buque, con los derivados del petróleo. Y esto era un desastre. Eso me tocó vivirlo a mí. La gente en las ciudades le llamaba a los bombillos un 10 de achiote. Achiote es un ingrediente que usan en la comida especial porque el arroz toma un color amarillento. Como no tenemos azafrán aquí, entonces vamos a achiote. Y entonces al arroz con pollo se le echa achiote. A los arroces mezclados con cosas que se ponen, no es arroz blanco. Bueno, pues entonces un bombillito apenas, se venía rojito, no entonces le decían un 10 de achiote. Viene el triunfo de la Revolución del 48 y José Figueres Ferrer, Figueres de verdad, nacionaliza la electricidad, quitó a los gringos de eso y dice ahora va a ser el ICE que va a generar electricidad. Y empezó una revolución en este país que tuvo enorme impacto en crear la clase media que no existía en ese entonces. En el país de Costa Rica se electrificó al punto de que hoy día Costa Rica tiene la red eléctrica más densa de todo el continente americano. O sea, prácticamente no hay un solo hogar, esté donde esté, allá en Taramán, donde están los indios, que no tenga electricidad producida por la red eléctrica. Bueno, y además de eso, el 97% de la energía eléctrica que generamos es de fuentes renovables. Un alto porcentaje de energía hidroeléctrica, algo de energía geotérmica y de energía eólica, que es la de viento. Muy bien, hasta eso vamos de manera muy bien. Hasta que empieza a utilizar otro fenómeno que va a producir el cambio más espectacular que haya visto la humanidad, a punto de que va a ser tan profundo que muchos sabios, pensadores, filósofos, místicos, dicen, para poder sobrevivir en esta etapa de cambio, de caos, de transformación tan grande, se va a necesitar un nuevo ser humano, como decir, una nueva especie humana, un ser humano con una inteligencia mucho mayor que la que tiene el ser humano. Pero resulta que ha ocurrido que esto hace años descubrieron que ciertos metales tenían la propiedad de que si los ponían a la luz del sol generaban electricidad. Bueno, eso, pues, el premio Nobel que le dieron a Albert Einstein, que se dieron hasta 1921, activando porque querían dárselo por la relatividad, pero les daba miedo dárselo por la relatividad, porque eso provocaba dudas. ¿No? Pues se lo dieron por el fenómeno fotoeléctrico, que Einstein descubrió que si ciertos metales se les ponía luz de cierta frecuencia, empezaba a emitir electrones. Con lo cual se vino abajo toda la física newtoniana y toda la idea de que la luz eran ondas, porque para producir electricidad algo tenía que impactar, pegarle como una bola de billar a los electrones para que empezaran a salir. Y ese algo pues se descubrió que eran, pues sí son ondas, pero eran partículas al mismo tiempo que le llamaron fotones. Bueno, pues estos fotones, ese fenómeno es así. Hace unos 30, 40 años ya empezó a producirse energía solar. A mí me tocó ver hace bastantes años en Mannheim, a 10 grados vamos a ir a la ciudad de Mannheim, Alemania, una casa 100% con energía solar. A 10 grados vamos a ser con el cielo plomizo, totalmente, prácticamente sin luz, y era suficiente para sostener eso. Bueno, en aquel momento eso era una curiosidad tecnológica, pero resulta que cada año viene mejorando la energía solar, viene mejorando, y hoy se puede decir que el ser humano aprendió a captar la energía del sol de manera
muy eficiente. Tan eficiente que es más barata que cualquier otra energía, que la energía eólica, que la energía geotérmica, que la energía nuclear, que todas, y por supuesto que la hidroeléctrica. El Sol irradia sobre este planeta en una hora más energía que la que consume el planeta entero en un año. No estoy hablando de energía eléctrica, toda la energía. Y ya aprendimos a gastar de manera eficiente. Y va camino a un cambio de una profundidad que ya empiezan a verse ya los activos del cambio de servicio. Hoy día una celda fotovoltaica de las que existen para poner en los techos de las casas se puede conseguir en precios internacionales, no digamos los precios de aquí porque aquí como todo economía de mercado en nuestro país no funciona tan bien. Aquí una celda vale 3 o 4 veces lo que uno lo puede conseguir en el mercado internacional. Pero vale $200 el kilowatt. Dentro de un año y medio, o sea, 18 años, va a valer $100. Y dentro del año y medio después va a valer $50. Y año y medio después va a costar $25. O sea, en 10 años vamos a lograr dar cerca de cero costo. Y para que tengan idea ustedes de la magnitud de lo que estoy hablando, la planta hidroeléctrica Reventazón, que es un orgullo de la ingeniería costarricense, está costando entre $5,000 y $6,000 el kilo, frente a $200 que cuesta la energía solar. Y todavía creen que van a poder hacer diquis, otra planta todavía más grande que la Reventazón. Y digo, se de esa nube, pues se acabó. ¿Y cómo se produce la energía? No va a ser el ICE que produzca la energía solar, ni Fuerza de Luz, ni la empresa privada, como están diciendo los de la Cámara de Industria, que dicen que les den el campo. En cada casa, en cada predio, en cada se va a producir energía solar. Y o sea, cada quien va a sacar la energía de su casa. Y bueno, ya eso es posible hoy día. Entonces, si me sobra energía y no la estoy consumiendo, la meto en el sistema. Y los medidores van para los dos lados. Entonces, al final del mes, yo pago o me pagan la diferencia. Entonces, sobre lo que llaman la generación distribuida. Pues entonces van a ser miles y miles. Aquí en Costa Rica, millones y millones en el mundo entero. Y se va a producir, igual que Internet, que es www, World Wide Web, se va a producir la web de energía solar. Que van a ser miles y miles de casas, todo el mundo produciendo electricidad con tecnología suficiente para que todo esto se sincronice en las frecuencias y toda esta cosa, no haya los problemas que hubo en estas. Bueno, y entonces si va a llegar a costo cero, entonces ¿cómo va a ser? Bueno, les voy a decir que en este momento ya Tesla, la fábrica de autos, la que está revolucionando la industria automotriz en el mundo, el auto eléctrico, Tesla, que sacan por primera vez un auto potente que aguanta 500 kilómetros de autonomía con la misma batería y además lejísimo, parece un Maserati, ¿no? Parece un Ferrari, ¿no? Es una cosa impresionante el Tesla. Pues bueno, Tesla se ha metido en todo y ahora están produciendo una teja solar. Entonces, dentro de unos años, quien construya una casa, pues va a ir y ya en los materiales bien eso. Harvard ya descubrió cómo con un spray que le pongan a los vidrios, le ponen el electrodo a cada lado y el vidrio empieza a generar electricidad. Pronto será que en el repello que le pongan a las paredes también va a generar electricidad. Hoy día en Holanda creo que hay ya 1.800 kilómetros de carretera que tienen un recubrimiento plástico para que entre el sol y genere electricidad a la carretera. Y acabo de ver una fotografía de que en China un puente grande, largo, ya lo hicieron solar. Todo va a ser solar y vamos a energía eléctrica gratuita. Gratuita. ¿Por qué decir qué bonito? Vamos a hablar de clima que no es mucho más que eso. Porque si es gratuita, ustedes se imaginarán que agarrar agua de mar y convertirla en agua dulce no va a costar nada. Porque ese electrólisis es un fenómeno eléctrico. Si la electricidad es gratuita, la capta el sol, cualquiera la va a captar del sol. Cualquiera. Eso va a estar abundante. Donde quiera conectarse, uno se conecta, ahí está la electricidad. Más barata que el agua. Entonces, pues va a producir agua potable. Ya cuesta mucho hacer agua potable, agua dulce, agua de mar, tiene mucha energía. Han mejorado mucho, pero no tanto como lo que
va a hacer. Y entonces, si eso es así, y bombear esa agua de aquí, o si la producimos en Punta Arenas y llevarla a Guanacaste, no va a costar nada porque las bombas son eléctricas y la electricidad es eléctrica. Entonces, ustedes se imaginan las bombas que pueden ponerse en el Atlántico, en las costas de África, para bombear agua potable, agua dulce a los desiertos. Bueno, por el cambio climático, ¿no? Si el mundo entero hiciera lo que ya hizo Costa Rica, que pasó en 20 años de tener 20% de cobertura boscosa a tener el 55% que tenemos hoy día, no habría cambio climático, porque esos árboles absorben el CO2 y no tendríamos. Bueno, el cambio que viene es impresionante. Y así como el petróleo trajo la idea del petróleo y el carbón, la energía eléctrica, y esto trajo el concepto de la gran empresa, porque bueno, la electricidad no podía ser así a 5 en cada casa, ¿no? Y el petróleo tampoco, fueron grandes empresas. Entonces apareció el gran hospital, la gran universidad, la gran escuela, todo tenía que ser gran, gran estado, todo tenía que ser grande. Ahora el mundo va hacia lo pequeñito, a lo distribuido, el mundo va a cosas pequeñitas. Entonces resulta que más o menos en 2 décadas las empresas pequeñas van a ser más eficientes que las empresas grandes, porque se va a juntar a esto el hecho de que el aumento a la misma velocidad que se está produciendo con las computadoras, de que cada 18 meses baja a la mitad el costo del almacenamiento. Ahora, yo empecé aquí con 20K, era Matilde, ahora que vino aquí por primera vez, yo fui a los primeros estudiantes de religión pública para aprender Fortran 2, era el lenguaje que enseñaban, eso es como el arameo de la señora. Bueno, y entonces a mí me tocaba recibir estudiantes de otras facultades y de colegios, bueno, voy a pagar los estudiantes un grupo que querían, y entraban al cuarto de Matilde, que era con la mitad de esto, ¿no? Y aquellos ojos de razón, pues yo no sabía si aquellos chiquillos se querían persinar o qué, porque era una computadora. Y Matilde tenía 20K. Un lapicero que tenga la fecha tiene más de eso. 20K tenía Matilde. Bueno, pasamos a los megas. Y los megas a los gigas. Ahora estamos en los teras y ya se va a quedar eso atrás. Ahora la computación está en la nube y va a ser baratísimo. Entonces, hoy día va poquito a poco. Ya Amazon se convirtió en la primera empresa del mundo que la gente empieza a comprar online, ¿no? Y la educación va a ser online también, ¿no? Un curso que cuesta $100,000 al año en Harvard, con los mismos profesores, con los mismos laboratorios, online va a costar $1,000, ¿no? Entonces, vemos la magnitud del cambio que se está viniendo cuando se juntan estas dos cosas, ¿no? Energía y tecnología de información. Bueno, uno de mis libros se vende online en Kindle. Si yo vendí 5,000 libros en físico y yo, pues, cada libro adicional que yo produjera, pues costaba más barato que el primer libro. Pero si se trata de internet, 1, 10, 1,000 o 1,000,000 cuesta 0, no cuesta nada, 0. Virtualmente no cuesta nada. Y así van a hacer muchas cosas, porque resulta que aparecieron las impresoras en 3 dimensiones. Ustedes han oído hablar de eso. Ya se pueden modificar cosas. Hoy día son curiosidades. Ya hay quienes han metido una impresora esa para hacer una casa. Lo están logrando. Usan esa tecnología para, con impresión, empezar a producir materiales de construcción. Se están fabricando piezas. Y entonces pronto va a ser que usando esa tecnología, y usando las técnicas de información y la energía gratuita, pues entonces volvemos a la producción casera. Y lo vamos a hacer todo muy, muy en pequeñito. El mundo va a cambiar. No sabemos, dice Jeremy Rifkin, si lo que viene va a tener propiedad privada, y habrá gente que diga capitalismo es igual que propiedad privada, pues eso habría que llamarle capitalismo urgente. Pero si capitalismo es otra cosa, el mercado, costos de producción y todo lo que sabemos, lo que viene no se va a poder llamar capitalismo, es otra cosa. Va a venir un auge, van a venir nuevas formas de articular las empresas, y entonces este hecho, que es posiblemente el cambio más veloz, más potente, más profundo que ha habido en la humanidad, pues va a crear una realidad nueva. Ya ustedes habrán visto en los medios de comunicación los autos autónomos.
Ahora, si ahora hay robots que producen ensamblan los automóviles, o bueno, ahora hay un robot que maneja trailer, ya Tesla produjo uno eléctrico y autónomo, camina 800 kilómetros con 40 toneladas arriba de carga, 800 kilómetros con una batería, sin chofer, una computadora que maneja mucho mejor que cualquier chofer, y encima de eso no se emborracha, no se duerme, no hace sindicatos. En Estados Unidos hay 12 millones de choferes de sueño que en 20 años no van a tener. Y no van a tener empleo los abogados tampoco. Porque ellos dicen que no, pero Watson, la computadora Watson de IBM, ya no solo como abogados, hace poquito pusieron 100 médicos prominentes, una selección mundial de médicos, a los que se les dieron no sé cuántos diagnósticos para que esos médicos dijeran esta persona tiene tal cosa. Y los 100 médicos, me da complicado, los 100 médicos acertaron 52% y la computadora Watson 192%. O sea, con energía eléctrica gratuita, con el aumento enorme de la inteligencia artificial, está dando esto. O sea, estamos en las puertas de un cambio. Lamentablemente, si ustedes van a oír los debates de televisión, aquí los presidentes, o sea, esto ni se menciona. Yo dudo que no estos dos, ninguno de los 13 que vienen sabe media palabra de esto. Son las cosas que van a cambiar el mundo. Donald Trump no sabe nada. Es un problema nuestro. No. Los líderes políticos se quedaron totalmente atrás. Están como un burro viendo pasar el tren que no se han dado cuenta del cambio que hay. Pero de esto ni se habla. Y yo no culpo ni siquiera los que están aspirando a la presidencia, ¿no? Porque la verdad es que viéndolos no son tan requetemanos como estamos pensando, oyéndolos como hablan y se expresan. No, el problema está en que ese cambio va a venir y no lo van a poder impedir las grandes empresas, como ya las compañías farmacéuticas no van a poder impedir el nacimiento de la farmacia física, no la química, la farmacia de las vibraciones, la farmacia está ligada a la química. O sea, no digo farmacia física, sino medicina física, con vibraciones, medicina cuántica, con lo cual están curando ya enfermedades que no lo proclaman porque los castigan, por no narrar que los metan presos, como enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y cosas de esas, que la están curando ahora sin ningún problema con esta tecnología. Y el petróleo no pudo impedir el auto eléctrico. La gran industria no va a poder impedir este cambio que se viene, como los grandes partidos políticos y los grandes poderes políticos tampoco van a impedir. Entonces el gran reto que queda, quiero decir, esto sería otro día interesante, el nuevo ser humano, o sea, para poder vivir en este mundo tan complejo, este mundo tan veloz, este mundo tan cambiante, este mundo tan impredecible. Hoy día, en cualquier parte, en cualquier escenario, lo previsible naufraga en el mar de lo posible. 15 días antes de las elecciones, si le preguntaban a la gente quiénes son los de la segunda ronda, y hubieran dicho Toño Álvarez y Juan Diego Carlos, y ninguno de los dos. Sencillamente, así, como alguien que venía en la carrera de bicicletas, estos otros estaban por la Bruca, aquellos venían por Punta Arenas y llegaron de primero aquí. Bueno, es parte de un nuevo concepto que está surgiendo, que la inteligencia humana es, no digo el potencial humano, el ser humano tiene el potencial de hacer esto. Habrá que aprender las técnicas de superaprendizaje en la escuela, que sería mucho más importante que enseñar todas las tonterías que están enseñando en las escuelas y colegios de este país, ¿no? Que son pura pausadas, porque les obligaron a hacer un examen de bachillerato, todos muy bien son bachilleres, ¿verdad? Yo aquí les aseguro que si yo reparto aquí un ojito y vamos a hacer el examen de bachillerato otra vez, y se quedan todos los que están aquí, no están uno. Para los que se escandalizan, hace poco me tocó ir a hablar sobre educación holística a la Universidad Técnica y había dos rectores, una es rectora, la señora que organizó la Omar Lengo y la ministra de Educación, que son todos defensores de la
aquí es, que son intelectuales, se quejan aquí, no para. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? O sea, ya la educación no puede ser para el desarrollo del conocimiento, digamos del desarrollo intelectual. Tiene que ser para el desarrollo de la inteligencia. Tiene que ser para multiplicar la capacidad del ser humano, que entonces es aprender creatividad y aprender otras cosas que no están bien. Pero bien, esto, pues sí, en este ratito, para ponerles a ustedes el escenario del mundo que nace, que puedan comparar todo lo que dije, que es el mundo, que puedan entender bien el proceso que está dando y el asombro que causan cosas que no se explican. Para entenderlas, posiblemente se van a necesitar que aumentemos nuestra inteligencia, ya no nuestra capacidad de disco duro para meter más información en el sentido. Este es mi WhatsApp, para que sea ahí antes yo y más rápida que mi memoria, ¿no? Se me olvida algo, punto, y ya me sale rápidamente. De manera que seguir usando el cerebro para guardar datos es una tontería. Debe ser usado por. Pero en fin, ese es el reto. Ese es el desafío grandioso que tiene la humanidad en la puerta del inicio del siglo XXI, que posiblemente nos depara cosas que ni siquiera imaginamos los sociólogos del siglo XX.